Hoy quiero contarte una manera particular de analizar los cuentos de hadas desde la mirada de arquetipos junguianos y arquetipos astrológicos para poder darnos cuenta de la riqueza que tienen estos cuentos, que hablan de una trama psíquica del ser humano arquetípica. Estos cuentos de hadas que son encantadores y a veces muy sencillos, muy básicos, pero cuya profundidad nos habla de la complejidad del ser humano. En esta ocasión elegí el viaje iniciático de Caperucita Roja, este viaje adentrándose al bosque del inconsciente. No es un simplemente cuento infantil, es una narrativa arquetípica que perduró a través de los siglos porque toca fibras muy íntimas, muy profundas de la experiencia humana. Cada elemento del cuento puede interpretarse como un símbolo de aspectos de la psique individual y colectiva. Por un lado tenemos a Caperucita Roja, que es el ego inocente y el sí mismo en potencia. Tenemos símbolos que destacan como la capa roja. ¿Te pusiste a pensar qué puede significar esa capa roja? Es el símbolo más obvio, sin lugar a dudas. El rojo se asocia universalmente con la velocidad, con la vitalidad, con la pasión, con la fuerza, con la energía, con el deseo, con la sangre, con la menarca, con la feminidad incipiente. Y psicológicamente puede representar la primera manifestación del ego, un ego aún inmaduro, adolescente, ingenuo, pero con el potencial de florecer. También se puede ver como una energía vital de la juventud, aún no canalizada ni comprendida. Esa caperuza, ese gorrito, puede simbolizar como cierta protección o contención de esa potente energía que está empezando a manifestarse. La inocencia y la obediencia inicial de Caperucita habla de esa parte más dulce, de esas características de un ego que aún no ha encontrado su propia voz, no ha explorado sus límites. Es la fase de la inocencia, que es necesaria antes de la confrontación con lo que viene. Es la parte de la niña que obedece a mamá. Es la parte de la niña que está contenta de adentrarse en el bosque sola, con una tarea específica, que es visitar a la abuela, llevarle la comida, atender a la abuela enferma, tal vez porque la mamá no podía ir, pero se siente adulta en esta tarea. Siente que está complaciendo a mamá, a la abuela. Caperucita encarna el potencial del sí mismo, que es el centro organizador de la psique que busca individuarse, pero su viaje es en esencia, es un camino como el nuestro, hacia la realización de ese potencial. Y en el medio, ¿qué pasa? Está la abuela enferma. Una abuela es el arquetipo de la vieja sabia y al mismo tiempo la vulnerabilidad de uno, del sí mismo. Ella es también la gran madre, simboliza toda la sabiduría ancestral, la conexión con lo profundo, con la tradición, con la experiencia adquirida con los años, con la paciencia. Y en este caso la parte más vulnerable y debilitada de alguien que está enfermo, ¿no? Esta enfermedad de la abuela se podría interpretar como un desequilibrio en la conexión con esta sabiduría interna o la herencia femenina. Puede ser una parte de la psique que necesita ser nutrida, cuidada, revitalizada. El hecho de que esté enferma puede aludir a una desconexión o a una represión de los aspectos femeninos y nutricios de la psique, de la persona o de la cultura. Podemos verlo en lo colectivo también. El símbolo del bosque, como siempre decimos, es el símbolo del inconsciente, colectivo o personal. Es un bosque. Es el símbolo central del inconsciente, ese lugar misterioso, oscuro, peligroso, en donde nunca salimos igual que como entramos. Al adentrarnos en el bosque,
Caperucita se adentra en el reino de lo desconocido. Hay una suerte de adrenalina, un impulso a la aventura, aunque nos muramos de miedo. Hay un movimiento de los instintos primarios, miedos ocultos, arquetipos ocultos. Hay misterio. Pero bueno, hay también un impulso muy fuerte de ir. La vida la puso frente a esto. Adentrarse sí o sí, tiene que ir a visitar a la abuela. El inconsciente personal, como inconsciente bosque, son nuestras propias sombras, nuestros propios deseos reprimidos, nuestros propios monstruos o traumas no resueltos y también nuestros poderes potenciales, nuestras potencialidades no desarrolladas. Y en el inconsciente colectivo, que es ese vasto depósito de experiencias arquetípicas que compartimos entre toda la humanidad, habitan criaturas míticas y patrones de comportamiento que nos influyen a nivel profundo. Por ejemplo, en el inconsciente colectivo está el patrón relacionado con los planetas retrógrados. Y todos ya repetimos casi como loros, sin profundizar, sino porque es así, los problemas y las cosas que nos pasan cuando Mercurio ingresa en su proceso de retrogradación. Esto ya es algo que está ahí, en el inconsciente colectivo. Es algo que es una huella por la que transitamos prácticamente ya sin vitalidad. Y es algo que está por cambiar. Pero para que cambie, tiene que cambiar la masa crítica suficientemente fuerte como para armar otro surco nuevo. Cuando Caperucita se desvía del camino, ella venía muy bien, pero de pronto aparece la tentación. La madre le había dicho que no se saliera del camino por nada del mundo. Pero acá emerge la desobediencia típica de cualquier niño adolescente entrando en su adolescencia. Así que acá está el símbolo de la advertencia de la madre, que no se desvíe del camino. Está la desobediencia de Caperucita. El camino simboliza la ley, el orden, las normas sociales, las pautas establecidas. Al desviarse, Caperucita se aventura fuera de los límites de lo conocido, de la conciencia. Se expone a las fuerzas del inconsciente, a los monstruos que habitan, a las criaturas míticas que habitan en el inconsciente, el lobo en este caso. Este acto de desobediencia, aunque peligroso, es a menudo un paso necesario en el proceso de individuación. Míticamente, nuestra historia como humanidad comienza cuando Adán y Eva desobedecen la norma y toman la fruta del árbol prohibido, del árbol de la sabiduría. Pero es allí a donde empieza el proceso civilizatorio, donde la humanidad recibe, a partir de esta desobediencia, de esta rebeldía, lo necesario para empezar una historia nueva. Lo mismo que el fuego de Prometeo, que le roba a los dioses. Empieza toda una historia civilizatoria cuando hay una transgresión de la norma. Por eso es tan creativo, por eso se lo asimila tanto a la energía de Urano y a la energía de Saturno como transgresión de Saturno, ¿no? Del límite. Y después están los monstruos que están en el bosque del inconsciente, en la sombra, que sería representado por el lobo, que es el instinto primitivo, es la sexualidad, también se podría interpretar como la sexualidad emergente, el deseo incontrolable y el peligro del inconsciente, todo lo que está reprimido. Bueno, el lobo es la encarnación arquetípica de la sombra. La sombra es la parte de nosotros que reprimimos, que negamos, que proyectamos hacia afuera, que incluye nuestros instintos más oscuros, nuestros impulsos agresivos o sexuales, nuestra astucia, nuestra voracidad.
Y bueno, y acá el lobo representa, ¿no? Hay muchas versiones de Caperucita Roja, hay algunas específicamente que hacen hincapié a todo el despertar de la sexualidad. Hay arquetipos como el engaño, que es la astucia del lobo, para engañarla y manipularla, que refleja cómo la sombra puede operar de manera muy insidiosa en nuestra psique, llevándonos por caminos complicados, destructivos, si no los reconocemos a tiempo. Está el arquetipo de la devoración, el acto de comerse a la abuela, comerse a Caperucita. Simboliza la anexión por el inconsciente no integrado. Es el robo de energía, es tomar algo, es mi suministro. Cuando yo, desde la inocencia, desde la superempatía, desde la falta de alertas, soy el suministro emocional para un lobo, para un narcisista, para un psicópata, por decirlo, ¿no? Para compararlos con patrones psicológicos. Cuando no confrontamos nuestra sombra o nuestros instintos primarios, ellos nos tragan. Esta es la devoración del lobo. Y esto es, tragar es hablar de compulsiones, tragar es hablar de adicciones, de enfermedades, tragar es hablar de comportamientos autodestructivos. Es la psique abrumada por fuerzas desconocidas y no reconocidas. En algunas interpretaciones el lobo puede ser símbolo, interpretarse como un símbolo de una figura masculina depredadora, como el aspecto masculino pervertido, o el animus, que es el aspecto masculino en la mente femenina, cuando se manifiesta de manera muy negativa como tiranía, agresión, descontrol, seducción manipuladora, avidez de poder, falta de empatía, tratar al otro como un objeto. O sea que es el ánimos más, en el lobo es el ánimos desintegrado, ¿no? El ánimos negativo. Pero hay otro símbolo que es digamos, la representación del ánimos integrado, del ánimos femenino en la mente de la abuela y en la psique de Caperucita, ¿no? Que es el cazador o leñador, depende de las versiones, que es un héroe. El ánimos integrado es la fuerza que te rescata. Este cazador leñador es el personaje que representa, como si te dijera, bueno, el arquetipo del héroe o del salvador. Es la conciencia que irrumpe en medio de la oscuridad y la fuerza que va a restaurar el orden. O sea, esto está en el inconsciente colectivo. Todos esperamos que venga alguien, un leñador, un cazador, a salvar al país, a salvar a mi familia, a salvar mi empresa, yo qué sé. Es un arquetipo, ¿ves? Está ahí, vivito y coleando en lo más profundo de nuestras aguas inconscientes. Pero en este caso, el leñador cazador es el ánimos integrado, es decir, en la psique femenina el cazador puede ser la manifestación de un ánimos positivo y protector, la capacidad de discernimiento, de fuerza de voluntad, de actuar eficazmente en el mundo exterior. Es ánimos, es lo masculino. Fuerza de voluntad, discernimiento, acción en el mundo hacia afuera. En este caso es perfectamente adecuado. La conciencia que despierta está representada por la irrupción de la conciencia que reconoce el peligro y actúa. Es la capacidad que tiene la psique de autorregularse, de rescatarse a sí misma cuando está casi por quedar devorada por la sombra no integrada. Esto en algún momento está en el cuento, digamos, ¿no? Está en el cuento después de ser devorados, después de ser tragados, después de vivir esa experiencia. Y está, por supuesto, en el cazador leñador, no en Caperucita hasta el momento, ¿no? Caperucita está en la panza, igual que con la abuela.
Pero bueno, después viene la llegada del leñador, que se puede interpretar como la inevitable consecuencia de las acciones de Caperucita. O sea, Caperucita explora más allá de los límites, no está preparada, no fue lo suficientemente alerta ni astuta, ni la abuela tampoco, y bueno, la necesidad de una fuerza externa, interna o externa, para restaurar el equilibrio, digamos, ¿no? O sea, en este caso, esta fuerza externa del leñador cazador. Después viene ese acto tan impresionante de la apertura del vientre del lobo. ¿Qué les parece que es? Este acto representa la imagen del renacimiento, de la purificación, de la liberación, como algo muy plutoniano, ¿no? Porque es la confrontación directa con la sombra y la liberación de lo que ha sido reprimido y tragado, la recuperación de las partes de la psique que estaban cautivas, ¿no? Es cuando una persona puede salirse de una relación con un narcisista, con un psicópata, vamos a ponerlo así bien plutoniano, porque bueno, el cuento amerita compararlo con esto, ¿no? Es la apertura del vientre del lobo. Entonces ahí es algo plutoniano. Duele, semejante proceso plutoniano, pero hay una liberación y un renacimiento. Y la lección aprendida es de esperar, porque es la integración del inconsciente. Cuando Caperucita y la abuela salen del lobo, es el clímax del cuento. Y un momento de profundo simbolismo junguiano, porque representa la recuperación de las partes de la psique que habían sido capturadas, devoradas por el inconsciente no integrado. La abuela, esa sabiduría ancestral, Caperucita, que era ella con su ego y su sí mismo potencial, emergen distintas, transformadas. Y vieron que en algunas versiones se llenan piedras en el lobo, se le llenan de piedras, digamos, el vientre, se lo cose y se lo tira al lago, que es otro símbolo del inconsciente, para que se ahogue. Porque las piedras van a representar un hecho contundente de solidez, ¿no? y de resistencia, para que se haga, digamos, que el lobo se hunda y que retorne al inconsciente. Simboliza la consolidación de la lección aprendida, la necesidad de pesar, reflexionar ahí en el fondo del lago sobre las consecuencias de haber cedido a los instintos o de haber ignorado las advertencias. Son todas diferentes partes del psiquismo de Caperucita, ¿no? Las piedras simbolizan este acto saturnino de ir al fondo de la cuestión con el peso que eso significa y recapacitar y aprender la lección aprendida. Porque Caperucita emerge de una experiencia complicada, pero bueno, con una comprensión más profunda de los peligros del inconsciente, de no haber ¿no? estado en contacto con esa astucia, porque simplemente no tenía ninguna experiencia, lo tenemos que pasar. Ya no es la niña ingenua, ha sido iniciada en la realidad de la sombra y ha ganado madurez. Todos los mitos tienen la misma estructura, ¿no? Coré, como la doncella ingenua, hija de Deméter, que es atrapada por Plutón, por Hades, y es raptada, el rapto de Perséfone. Perséfone es cuando ya ella se convierte en la reina del submundo, sería la Caperucita madura, ¿no? Así que Caperucita Roja es un arquetípico relato de iniciación, una representación del proceso de individuación. Y claramente nos enseña que la sombra es inevitable, no podemos evitar encontrarnos con nuestra sombra, con nuestros instintos más primarios, las partes no integradas. Nos habla de la desobediencia creativa, ¿no? A veces el desvío del camino, el comer del fruto prohibido, es necesario para acceder a las profundidades del inconsciente, para provocar un cambio, para crecer. Y la integración luego es crucial.
Si no integramos nuestra sombra, nos arriesgamos a ser devorados por ella. El cuento es una metáfora de cómo el ego, Caperucita, debe aventurarse en el inconsciente, o sea, el bosque, confrontar sus sombras, el lobo, y con la ayuda de la conciencia, que es el cazador, integrar estas experiencias para emerger como un sí mismo más completo, más maduro. La relación con la abuela, que es la sabiduría ancestral, y la conexión con lo profundo, es revitalizada. Hay una alquimia de abuela Caperucita en el vientre. Es interesante que podamos ver nuestras distintas partes de este cuento en el mapa cósmico del viaje, digamos, que tenemos a través de nuestra carta natal, del mapa de la psique, ¿no? Ver desde la perspectiva de la astrología psicológica que Caperucita nos va a adentrar en una dramatización de la interacción entre diferentes energías planetarias dentro de la psique. Caperucita Roja habla de Venus y de la Luna, con la promesa de un sol, de un sí mismo más maduro. Pero Venus es el principio femenino, es esa capita roja, provocativa, con deseos de experimentar, esa energía joven, con su dulzura, su gracia, deseo de complacer, y encarna las cualidades de Venus, que quiere vivir una aventura. La emperatriz del tarot, o sea, representa el aspecto de la psique que busca conectar con el placer, con la belleza. Su capita roja, más allá de la vitalidad, puede aludir a un Venus inmaduro aún, no plenamente consciente de su poder seductor y de su vulnerabilidad también. Es el valor intrínseco que se aventura y se desvía del camino, por más que la luna le haya dado sus instrucciones, ¿no? Está la luna, que es la inocencia, las necesidades, la seguridad, lo instintivo e infantil, que sería la conexión con su madre, con su abuela, con su ingenuidad, con su necesidad de nutrición. Ella va a llevarle comida, entonces la vinculan fuertemente digamos, con características lunares. Es el yo emocional, reactivo, dependiente, que va obedeciendo los mandatos de la abuela, pero que aún está arraigado en la seguridad del hogar, va a la casa de la abuela. El desvío del camino puede ser una luna inmadura que cede a la curiosidad o al impulso, sin una dirección clara. El sol emergente, ¿no? Como un ego emergente del yo, el viaje de Caperucita es su primer gran aventura, en solitario, como dijimos, ¿no? Un intento de individuarse. Es un viaje heroico, es el viaje solar, donde su ego comenzará a diferenciarse, a afirmar su propia voluntad, aprender a hacerlo, y su tarea va a ser integrar la experiencia para construir un yo más fuerte. Entonces está la madre, que es Cáncer, que es la luna, que es la matriz protectora. Cáncer puro es la madre, ¿no? Es el principio materno que establece los límites, proporciona seguridad, nutre. Su advertencia de no salirse del camino es la voz de Cáncer, que busca mantener a su hijita dentro de la zona de seguridad. Pero bueno, la manda al bosque, ¿no? Sí, es interesante también esto, como hay un aspecto de Cáncer o de la luna más oscuro. Después está la luna como el lado materno, es la manifestación de la energía lunar en su rol más primordial, ¿no? De cuidadora y de definir un nido seguro. La abuela enferma es Piscis, el inconsciente colectivo vulnerable, y Saturno, que representa la decadencia, la enfermedad. La sabiduría ancestral, sí, todo bien, pero también la decadencia del colectivo. Entonces tenemos acá Piscis como la vulnerabilidad, lo transitorio, el inconsciente colectivo. La abuela enferma puede simbolizar esa parte de la psique que está debilitada, vulnerable o disuelta, pidiendo ser atendida.
También podríamos decir que representa un estado de disolución y de conexión con lo más trascendente, pero también con la debilidad y la necesidad de que alguien lo cuide. Esta sabiduría intuitiva está en riesgo de ser olvidada o engullida, comida, ¿no? Saturno es la vejez, las limitaciones. Todo lindo con la sabiduría que te da la experiencia y los años vividos, pero acá está enferma. Encarna la sabiduría, pero también encarna la vejez, la vulnerabilidad, ¿no? Uno piensa acá cuando la gente mayor es engañada, ¿no? Caen las trampas de diferente tipo, las trampas cibernéticas, bueno, es la vulnerabilidad de la ansiedad, de la me salió, de la ansiedad, de la ancianidad. ¿Eh? Eh, el bosque, ¿qué será el bosque? También el bosque es Neptuno. Por un lado es Neptuno porque es el inconsciente profundo, ¿sí? Que hay que adentrarse ahí y encontrar los frutos más deliciosos, pero los monstruos más salvajes también, ¿no? Las dos cosas. Por eso es Neptuno y Plutón, porque Plutón representa la sombra y la transformación. Todo eso pasó en el bosque, que inclusive estaba el leñador, que es parte, habitante del bosque. Entonces está Neptuno, disolución, la fantasía, lo indiscriminado. El bosque es el reino neptuniano por excelencia, como lo sería también un lago. El lago también suele ser el símbolo del inconsciente. Es un lugar donde los límites se difuminan, donde la realidad es menos clara y donde uno puede perderse fácilmente. Yo me estoy acordando, ¿no? El bosque de Cariló, que me he perdido varias veces. Representa algo brumoso, vasto, pero muy engañoso. Bueno, así es el reino del inconsciente, con su fantasía, su potencial para la confusión. El desvío de Caperucita es un viaje hacia esta disolución de los límites conscientes. Y Plutón, que es la oscuridad, es el peligro, es la posibilidad de ser devorado en el bosque como lugar donde enfrentar las verdades más crudas de la existencia. Hay alguien malo, hay alguien que toma mi energía, hay alguien que se aprovecha de mi inocencia, porque yo tengo que descubrir mi capacidad intuitiva profunda que sabe protegerse. En el bosque, las partes reprimidas operan con mayor libertad. Es el lugar de la transformación forzada, donde el viejo yo muere para que nazca uno nuevo. Entonces, el lobo es Marte, que es la agresión, el instinto primitivo, es Escorpio, es Plutón, es la sombra oscura. En cambio, el cazador, leñador, es por un lado el héroe, ariano, sagitariano, qué sé yo, la verdad, el que pone justicia, ¿no? El cazador con su flecha, ¿no? La justicia, muy sagitariano. Urano de golpe apareció, la intervención inesperada. Entonces hay mucho de Aries en el cazador, mucho de Sagitario, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia y la aparición repentina, ese acto de abrir el vientre de golpe para liberar a Caperucita y a la abuela, ¿no? Tienen todo un matiz muy uraniano también, algo disruptivo que rompe con, para la liberación, yo diría Plutón-Urano, ¿no? Con la salida del lobo y la transformación, muy acuariano y también muy virginiano, la integración, el discernimiento que operan después de todos estos procesos difíciles que atravesamos. Así que bueno, Caperucita es un viaje astrológico a través de este cuento, un viaje astrológico de nuestra psique, de Venus, de la Luna, con Caperucita y la Madre, adentrarnos a los reinos neptunianos, plutonianos del bosque, marciales escorpianos del lobo, la vulnerabilidad de la abuelita, Piscis Saturno, todas esas cosas. Nos recuerda que la individuación es un proceso que implica
confrontar las partes más oscuras de nosotros mismos, ¿sí? Y los cuentos son los cuentos de hadas, ¿no? Un verdadero mapa de la psique también. Seguiré analizando cuentos que me divierten un montón y me redimensionan muchos mitos personales. Así que te leo en los comentarios si te gustó esta manera. Y si te gustó, pedí más, pedime cuentos y analicémoslos conjuntamente. Gracias y hasta la próxima.